La Llorona es una de las leyendas más antiguas y aterradoras de México y toda Latinoamérica. Su historia se remonta a la época colonial, mezclando tradiciones indígenas con influencias españolas. Es el espíritu de una mujer condenada a vagar eternamente por ríos, lagos y canales, llorando y buscando a sus hijos que ella misma asesinó. La historia original. María era una mujer indígena de extraordinaria belleza que vivía en un pequeño pueblo cerca de la Ciudad de México. Un día, un apuesto caballero español de alta sociedad se enamoró perdidamente de ella. A pesar de las diferencias sociales, iniciaron un romance prohibido y apasionado. Con el tiempo, María quedó embarazada y dio a luz a 2 hermosos hijos. Sin embargo, el caballero nunca cumplió su promesa de matrimonio. Durante años, María vivió como su amante secreta, criando a los niños sola mientras él visitaba ocasionalmente. Un fatídico día, María vio al caballero paseando en su carruaje por la plaza del pueblo. A su lado iba una mujer española de su misma clase social, vestida elegantemente. El caballero anunció públicamente su compromiso matrimonial con esta mujer. Cuando María lo confrontó con los niños en brazos, él la rechazó cruelmente frente a todos, negando ser el padre y llamándola mentirosa. Consumida por la ira, el dolor y la humillación, María perdió la razón. Esa noche, en un estado de locura temporal, tomó a sus 2 hijos de las manos y caminó hacia el río más cercano. Bajo la luz de la luna llena, los llevó a las aguas profundas. Los niños gritaban «¡Mamá, no!», mientras ella los hundía bajo las olas oscuras. Cuando recuperó la cordura momentos después, la realidad de lo que había hecho la golpeó con una fuerza devastadora. Desesperada, buscó los cuerpos de sus hijos toda la noche, gritando sus nombres hasta quedar sin voz. Al amanecer, los aldeanos encontraron a María sin vida en la orilla del río, con los ojos abiertos, mirando al agua. Pero su espíritu no encontró descanso. Condenada por su terrible crimen, su alma quedó atrapada en este mundo. Desde entonces, vaga eternamente por ríos, lagos y canales, vestida con un largo vestido blanco empapado, su cabello negro cubriendo su rostro desfigurado por el llanto eterno. Su lamento escalofriante atraviesa la noche. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Su llanto es tan desgarrador que hace temblar a cualquiera que lo escucha. Se dice que busca a sus hijos perdidos, pero en su confusión, confunde a otros niños con los suyos y los arrastra al agua para que la acompañen en su maldición eterna. Historia 1. El niño curioso. Antonio tenía 9 años y era conocido en su pueblo de Xochimilco por ser extremadamente curioso y desobediente. Su abuela le había advertido cientos de veces sobre la Llorona. Nunca te acerques a los canales después del anochecer, mijo. Ella busca niños traviesos como tú. Antonio siempre se reía de estas historias, considerándolas cuentos de viejas para asustar a los niños. Una noche de octubre, durante las festividades del Día de Muertos, Antonio apostó con sus amigos que podía ir solo al canal principal a medianoche y regresar sin miedo. Sus amigos, asustados, trataron de disuadirlo, pero el orgullo de Antonio era más fuerte que su sentido común. «No existe la Llorona, son solo mentiras», declaró con confianza arrogante. A las 11:30 de la noche, Antonio salió silenciosamente de su casa. La luna llena iluminaba su camino hacia el canal. El aire era inusualmente frío para octubre, y una niebla espesa comenzaba a formarse sobre el agua. Los sonidos nocturnos normales parecían haber desaparecido, reemplazados por un silencio antinatural que hacía eco de sus propios pasos. Cuando llegó al borde del canal, Antonio miró el agua negra que reflejaba la luna. «¿Ves? No hay nada aquí»,
dijo en voz alta, tratando de convencerse a sí mismo. Pero entonces escuchó algo que heló su sangre. Un llanto suave venía desde algún lugar en la niebla. ¡Ay, mis hijos! Antonio retrocedió instintivamente, su valentía evaporándose instantáneamente. El llanto se hizo más fuerte, más cercano. «Es solo el viento», se dijo a sí mismo, pero su voz temblaba. Entonces la vio. Una figura blanca emergió de la niebla sobre el agua. Una mujer vestida de blanco flotaba sobre la superficie del canal, moviéndose hacia él. «¿Dónde están mis hijos?», preguntó la figura con una voz que no sonaba completamente humana. Antonio quiso correr, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizado por el terror. La Llorona se acercaba cada vez más. Ahora podía ver que el agua goteaba de su vestido, formando charcos sobre la superficie del canal donde flotaba. «Tú serás mi hijo», susurró ella, extendiendo sus brazos hacia él. Sus manos eran pálidas como la muerte, con uñas negras y largas. Antonio finalmente logró gritar, rompiendo el hechizo de parálisis. Corrió más rápido de lo que nunca había corrido en su vida, sintiendo la presencia fría de la Llorona persiguiéndolo. El llanto la seguía. «Regresa, mijo mío, no me dejes sola». Antonio no se detuvo hasta llegar a su casa, golpeando la puerta desesperadamente. Su abuela abrió y lo encontró empapado de agua de canal, aunque juraba que nunca había tocado el agua. Su cabello tenía algas enredadas y olía a muerte y agua estancada. Desde esa noche, Antonio nunca volvió a ser el mismo. Desarrolló un miedo extremo al agua y a la oscuridad. Cada noche despierta gritando, diciendo que la Llorona está en su ventana, llamándolo. Los médicos dicen que es trauma psicológico, pero Antonio sabe la verdad. La Llorona lo marcó esa noche, y ella nunca olvida a los niños que logran escapar. Tarde o temprano, regresará por él. Historia 2. La madre arrepentida. Guadalupe era una madre soltera de 32 años que vivía en Guanajuato con su hija de 5 años, Rosita. Trabajaba doble turno en una fábrica textil para mantenerlas a ambas. A pesar de su agotamiento constante, Guadalupe amaba profundamente a su hija y hacía todo lo posible por darle una buena vida. Un viernes por la noche, después de un turno particularmente extenuante, Guadalupe llegó a casa exhausta. Rosita, como cualquier niña de 5 años, estaba llena de energía y quería jugar. «Mami, mami, juega conmigo», gritaba mientras jalaba el brazo de su madre. Guadalupe, al límite de su paciencia, explotó. «Déjame en paz. A veces desearía no haberte tenido». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El rostro de Rosita se descompuso en lágrimas. Guadalupe inmediatamente se arrepintió, pero el daño estaba hecho. «Lo siento, mi amor, no lo decía en serio», intentó explicar, pero Rosita corrió a su habitación llorando. Guadalupe, sintiéndose terriblemente culpable, pero demasiado cansada para lidiar con ello, decidió que hablarían por la mañana después de que ambas durmieran. Esa noche, Guadalupe tuvo una pesadilla horrible. Soñó que estaba parada junto a un río oscuro. En el agua, vio a una mujer vestida de blanco sosteniendo a 2 niños pequeños bajo el agua. La mujer giró su cabeza y Guadalupe vio con horror que tenía su propio rostro. «Pronto serás como yo», susurró la aparición. «Una madre que rechazó a su hija». Guadalupe despertó sobresaltada a las 3 de la mañana, cubierta de sudor frío. Inmediatamente sintió que algo estaba terriblemente mal. Se levantó y fue a revisar a Rosita. La cama estaba vacía. El pánico se apoderó de ella. «¡Rosita, Rosita!», gritó por toda la casa. La puerta principal estaba entreabierta. Guadalupe salió corriendo a la calle descalza, en camisón,
buscando frenéticamente a su hija. Preguntó a los vecinos, nadie había visto nada. Entonces recordó que había un pequeño arroyo a 2 cuadras de distancia. Un presentimiento terrible la hizo correr hacia allá, sus pies sangrando sobre el pavimento pero sin importarle. Cuando llegó al arroyo, vio algo que nunca olvidaría. Rosita estaba parada al borde del agua, como en trance, y junto a ella, con una mano sobre el hombro de la niña, estaba una figura vestida de blanco. La figura giró lentamente hacia Guadalupe, revelando un rostro cadavérico con ojos vacíos y negros. «Pronto serás como yo», dijo la Llorona, con una voz que helaba el alma. «Me dijo que su madre no la quiere. Ahora será mi hija». La Llorona comenzó a caminar hacia el agua llevando a Rosita de la mano. Guadalupe corrió hacia ellas, gritando con toda su alma. «No, la amo más que a nada en este mundo. Por favor». Sus lágrimas genuinas y su desesperación fueron tan intensas que algo cambió. La Llorona se detuvo, mirando a Guadalupe con una expresión casi humana de reconocimiento. Por un momento, pareció recordar su propio amor maternal perdido. Soltó la mano de Rosita. Guadalupe corrió y abrazó a su hija con fuerza, llorando incontrolablemente. Cuando levantó la vista, la Llorona había desaparecido, pero su llanto quedó resonando en el aire. «No rechaces a tus hijos, no como yo lo hice». Rosita no recordaba nada de esa noche, como si hubiera estado dormida todo el tiempo, pero Guadalupe nunca olvidó. Desde entonces, nunca más levantó la voz a su hija ni pronunció una sola palabra de rechazo, y cada noche, antes de dormir, abraza a Rosita y le dice cuánto la ama, porque sabe que la Llorona está escuchando, recordándole la segunda oportunidad que le dio. Historia 3. El pescador maldito. Don Ramiro era un pescador experimentado de Veracruz que había trabajado en el lago durante 40 años. Había escuchado las historias sobre la Llorona toda su vida, pero como hombre pragmático y escéptico, nunca les dio importancia. «Son cuentos para turistas», solía decir mientras bebía cerveza con otros pescadores. Una noche de marzo, don Ramiro necesitaba dinero urgentemente para pagar las medicinas de su esposa enferma. Decidió pescar durante toda la noche, ignorando las advertencias de los pescadores más jóvenes. «La Llorona anda especialmente activa estas noches», le advirtió su compadre Miguel. «3 personas la han visto esta semana». Don Ramiro se rió. «Llevo 40 años pescando de noche y nunca he visto nada». Salió en su pequeña lancha de madera alrededor de las 10 de la noche. El lago estaba tranquilo, con solo una ligera brisa. Remó hacia su lugar favorito, un área profunda donde siempre encontraba buenos peces. La luna estaba en cuarto creciente, proporcionando suficiente luz para trabajar. Las primeras horas fueron productivas. Don Ramiro había capturado varios peces grandes cuando, alrededor de la medianoche, el ambiente cambió drásticamente. El viento cesó completamente, dejando el lago como un espejo de cristal. La temperatura bajó de repente, haciendo que su aliento fuera visible. Un silencio antinatural cayó sobre el lago. No se escuchaba ni un insecto ni una rana. Entonces escuchó el llanto. Al principio era distante, casi imperceptible. «¡Ay, mis hijos!». Don Ramiro dejó de moverse, su red olvidada en sus manos. El llanto se acercaba, haciéndose más fuerte. Su escepticismo de toda la vida comenzó a desmoronarse ante el miedo primitivo que sintió en sus entrañas. De la niebla que apareció mágicamente sobre el agua, emergió una figura. Una mujer vestida de blanco flotaba sobre la superficie del lago, moviéndose hacia su lancha. Don Ramiro, con manos temblorosas, intentó arrancar el motor de su lancha. No funcionaba. Lo intentó una vez más. Nada. La figura se acercaba inexorablemente.
¿Has visto a mis hijos?, preguntó la voz, ahora claramente femenina, pero con un tono que no era completamente humano. Don Ramiro no podía hablar. Su voz se había ido. La Llorona estaba ahora a solo metros de su lancha. Podía ver que su vestido goteaba agua constantemente, aunque flotaba sobre la superficie. «Tienes 3 hijos», continuó la Llorona, y don Ramiro sintió terror al darse cuenta de que ella sabía esto. «¿Los amas o son solo una carga para ti?». Don Ramiro finalmente encontró su voz. Los amo con toda mi alma», tartamudeó. «Estoy aquí porque necesito dinero para las medicinas de mi esposa, para mantener nuestra familia unida». La Llorona inclinó su cabeza, estudiándolo. Por un momento, don Ramiro pudo ver su rostro detrás del cabello. Era un rostro hermoso, pero con ojos que habían llorado durante siglos, llenos de un dolor incomprensible. «Entonces vete a casa», dijo ella finalmente. «Abraza a tus hijos, diles que los amas, no cometas mi error». En ese momento, el motor de la lancha arrancó milagrosamente por sí solo. Don Ramiro no esperó una segunda invitación. Dirigió su lancha hacia la orilla a máxima velocidad, sin atreverse a mirar atrás. Pero escuchó su llanto seguirlo a través del lago. «¡Ay, mis hijos! ¡Mis pobres hijos!». Cuando llegó a la orilla, dejó su equipo de pesca y corrió directamente a su casa. Despertó a sus 3 hijos y a su esposa. Los abrazó llorando y les dijo cuánto los amaba. Nunca les explicó por qué, solo que había tenido un encuentro que cambió su vida. Don Ramiro nunca volvió a pescar de noche. Vendió su lancha y encontró otro trabajo. Cuando otros pescadores le preguntan por qué, solo dice: «Aprendí que hay cosas más importantes que el dinero. Aprendí esto de una madre que perdió todo». Y cuando ve la niebla formándose sobre el lago al atardecer, se santigúa y susurra una oración por el alma torturada de la Llorona. Historia 4. La grabación maldita. En 2019, 3 estudiantes universitarios de Ciudad de México, Carlos, Diana y Pablo, decidieron crear un canal de YouTube sobre leyendas urbanas. Para su primer video importante, planearon ir al canal de Xochimilco a medianoche para buscar evidencia de La Llorona. Equipados con cámaras, grabadoras de audio y luces, se sentían invencibles. «Esto va a ser viral», decía Carlos emocionado mientras conducía hacia los canales. Diana, la más escéptica del grupo, se reía. «Probablemente no encontraremos nada, pero al menos será contenido divertido». Pablo, quien venía de una familia tradicional mexicana, estaba más nervioso. «Mi abuela me advirtió que no hiciera esto. Me dio esta cruz bendita». Mostró una pequeña cruz de plata colgando de su cuello. Llegaron alrededor de las 11:30 de la noche. El área estaba desierta, con solo algunas farolas proporcionando iluminación débil. Montaron su equipo cerca de un puente viejo sobre el canal. Carlos configuró la cámara principal en un trípode, mientras Diana preparaba las grabadoras de audio. Pablo sostenía una cámara portátil para tomas adicionales. «Estamos aquí en los canales de Xochimilco», comenzó Carlos hacia la cámara, «buscando a La Llorona. Es medianoche y vamos a quedarnos aquí hasta el amanecer si es necesario. Si existe, la encontraremos». Diana agregó: «Vamos a usar estas grabadoras de EVP para capturar cualquier sonido paranormal». La primera hora pasó sin incidentes. Grabaron varias tomas, hicieron algunas bromas, pero no pasó nada fuera de lo común. Carlos estaba comenzando a aburrirse. «Tal vez deberíamos provocarla», sugirió. «He leído que si la llamas, aparece». Pablo inmediatamente protestó. «Eso es una idea terrible. Mi abuela dice que nunca debes llamar a los espíritus». Pero Carlos ya había tomado la decisión. Se acercó al borde del canal y gritó hacia el agua: «La Llorona, si existes, muéstrate. Ven a buscarnos». Diana se rió nerviosamente.
Dudo que eso funcione, pero Pablo se veía genuinamente aterrorizado, agarrando su cruz con fuerza. Exactamente a las 12:33 de la madrugada, según el timestamp de la cámara, todo cambió. La temperatura bajó dramáticamente en cuestión de segundos. Su aliento se hizo visible. Las grabadoras de audio comenzaron a captar estática intensa. Y entonces escucharon el llanto. ¿Escucharon eso?, susurró Diana, su escepticismo evaporándose instantáneamente. El llanto venía del agua, un lamento desgarrador que hizo que la piel se les erizara. ¡Ay, mis hijos! Carlos inmediatamente dirigió la cámara hacia el canal. Lo que capturaron esa noche se volvería uno de los videos más vistos y debatidos en Internet. En el video, claramente visible, una figura vestida de blanco emerge del agua oscura. Flota sobre la superficie, moviéndose hacia ellos. Los tres jóvenes están congelados en shock, olvidando correr. La figura se acerca más y más. Cuando está a unos 10 metros, levanta su cabeza y aunque la resolución no es perfecta, se puede ver claramente un rostro femenino deformado por el llanto eterno, con ojos negros y vacíos. «Ustedes me llamaron», dice una voz en el video que suena distorsionada y antinatural. «Ahora deben venir conmigo». Pablo es el primero en reaccionar, gritando, «¡Corran!». Los tres sueltan su equipo y corren hacia el auto. La cámara en el trípode continúa grabando, capturando a la Llorona acercándose al equipo abandonado. En el audio se escucha claramente: «Los encontraré. Ahora conozco sus rostros. Los encontraré». Luego, el video se corta abruptamente, la cámara aparentemente destruida, el audio en las grabadoras continúa unos segundos más, capturando un grito espeluznante que hace que cualquiera que lo escuche sienta terror profundo. Los tres lograron llegar a su auto y escapar, pero el equipo abandonado nunca fue recuperado. Carlos intentó volver al día siguiente con la policía, pero las cámaras habían desaparecido completamente. Solo encontraron las marcas donde estaban montadas y extrañas huellas mojadas que llevaban hacia el agua. Subieron el video a YouTube 3 días después. En una semana, había alcanzado 2 millones de visualizaciones. Expertos en efectos visuales analizaron el video y la mayoría concluyó que no había señales de manipulación digital. El debate continúa. ¿Es real o falso? Pero lo que pocos saben es que los 3 estudiantes han experimentado fenómenos extraños desde esa noche. Cada uno ha reportado escuchar el llanto en sus casas. Carlos encontró su puerta empapada en agua una mañana sin explicación. Diana despertó una noche con el cabello mojado aunque no se había duchado. Y Pablo, quien aún lleva la cruz, jura que ha visto una figura blanca parada en las escuras de su habitación. Los 3 cerraron su canal de YouTube y se niegan a hablar públicamente del incidente. Cuando se les pregunta, solo dicen: «Algunas leyendas no deben ser probadas. Algunas cosas son reales y deben dejarse en paz. Nunca, nunca llamen a la Llorona, porque si respondes, ella nunca te dejará ir». Historia 5. El último testigo. Don Edmundo era el hombre más viejo de su pueblo en Michoacán, con 94 años de edad. Los niños del pueblo a menudo visitaban su casa para escuchar sus historias. Un día, un grupo de adolescentes vino a preguntarles sobre la Llorona. Don Edmundo se puso serio de una manera que nunca habían visto. «Les voy a contar algo que nunca le he contado a nadie», comenzó con voz temblorosa. «Algo que sucedió hace 70 años cuando yo tenía su edad. Pero deben prometerme que tomarán esto como una advertencia, no como una historia de entretenimiento». Los adolescentes, intrigados por su tono grave, prometieron escuchar con respeto. «Era 1949», continuó don Edmundo. «Yo tenía 24 años y acababa de casarme con mi amada Esperanza. Estábamos esperando nuestro primer hijo. Una noche, Esperanza comenzó con dolores de parto. Era 2 semanas antes de la fecha esperada. Vivíamos en una ranchería alejada del pueblo
y el doctor más cercano estaba a 2 horas a caballo. Monté mi caballo más rápido en la oscuridad, galopando por el camino que seguía el río. Era una noche sin luna, muy oscura. Mi única luz era una lámpara de queroseno. Estaba desesperado por llegar al pueblo y traer al doctor. Mi esposa me necesitaba. Don Edmundo pausó, sus ojos antiguos llenos de lágrimas al recordar. Entonces escuché el llanto. Al principio pensé que era el viento, pero se hizo más claro. ¡Ay, mis hijos! Mi caballo se asustó, relinchó y casi me tira. Lo calmé y continué, pero el llanto se hacía más fuerte. Entonces la vi. Su voz se quebró ligeramente. Estaba parada en medio del camino, bloqueando mi paso. Una mujer vestida completamente de blanco, con cabello largo y negro que le cubría el rostro. El vestido estaba empapado, goteando agua constantemente aunque no había llovido en semanas. Mi caballo se negó a avanzar, temblando de miedo. «Déjame pasar», le grité. «Mi esposa está en trabajo de parto. Necesito traer al doctor». Pero ella no se movió. En cambio, levantó su cabeza lentamente. Lo que vi detrás de ese cabello, don Edmundo se estremeció visiblemente. No era completamente humano. Su rostro estaba pálido como la muerte, con ojos negros profundos que no tenían fin. Lágrimas de sangre corrían por sus mejillas. «¿Tu esposa va a tener un hijo?», preguntó con esa voz que nunca olvidaré. No era una voz humana normal. Sonaba como si viniera desde debajo del agua, distorsionada y aterradora. Yo estaba paralizado de miedo, pero pensé en esperanza. «Sí», respondí. «Por favor, déjame pasar». La Llorona se acercó a mi caballo. El pobre animal estaba petrificado, incapaz de moverse. Ella extendió su mano y tocó mi pierna. Su mano estaba helada, más fría que cualquier cosa que haya sentido. El frío se extendió por mi cuerpo. «¿Amas a tu esposa?», dijo. No era una pregunta, era una afirmación. «La amo más que a mi vida», respondí. Entonces, ella hizo algo inesperado. Se apartó del camino. «Entonces ve», dijo. «Salva a tu esposa y a tu hijo. Ámalos todos los días. No cometas mi error. No dejes que el orgullo, la ira o el dolor destruyan lo que más amas. Porque una vez que lo pierdes, estarás condenado a buscarlo por toda la eternidad, como yo». Antes de que pudiera responder, desapareció. Literalmente se desvaneció en el aire, dejando solo un charco de agua donde había estado parada. Mi caballo inmediatamente galopó hacia adelante. Llegué al pueblo, traje al doctor, y Esperanza y nuestro hijo sobrevivieron. Tuvimos 52 años maravillosos juntos hasta que ella falleció hace 2 años. Don Edmundo limpió una lágrima de su ojo. Durante todos esos años amé a Esperanza y a nuestros 5 hijos con todo mi corazón. Nunca les grité, nunca los maltraté, nunca dejé que mi orgullo se interpusiera en nuestro amor. Y creo que fue gracias a esa advertencia de la Llorona. Ella me enseñó la lección más importante de mi vida. Los adolescentes estaban en silencio, profundamente conmovidos por la historia. Uno de ellos preguntó: «Don Edmundo, ¿cree que la Llorona es mala?». El anciano pensó por un momento antes de responder. «No creo que sea mala. Creo que está condenada. Cometió el peor pecado que una madre puede cometer, y ahora paga por ello eternamente. Pero en su condena, trata de advertir a otros, a los padres que no aprecian a sus hijos, a las madres que pierden la paciencia, a los que dejan que sus emociones destruyan lo que más aman. Por eso no la odio, la compadezco, y agradezco que esa noche me diera la oportunidad de ver lo que realmente importa en la vida». Don Edmundo miró a cada adolescente a los ojos. Cuando tengan sus propias familias algún día, recuerden esta historia. Amen sin reservas, perdonen rápidamente, nunca dejen que la ira los controle, porque el arrepentimiento eterno es peor que cualquier sufrimiento temporal. Don Edmundo falleció 3 semanas después de contar esta historia, muriendo pacíficamente en su sueño. En su funeral, sus 5 hijos, 17 nietos y 23 bisnietos hablaron del amor incondicional que siempre les mostró.
y en la noche de su entierro, varios testigos reportaron ver una figura vestida de blanco parada junto a su tumba, pero esta vez no lloraba. Solo estaba allí, quieta, como si estuviera presentando sus respetos a un hombre que había aprendido su lección y vivido su vida correctamente. Los adolescentes que escucharon su última historia nunca la olvidaron. La transmitieron a sus propios hijos años después, y así, la verdadera lección de La Llorona continúa transmitiéndose, que el amor debe ser protegido por encima de todo, porque una vez perdido, por nuestras propias acciones, el arrepentimiento puede durar una eternidad.